En los últimos 4 meses, digamos, ha ido quedando claro, se ha ido dibujando dos aspectos que pueden desestabilizar al gobierno y en ese sentido son, si lo aprovecha de manera aventurosa la propia oposición, factores que pudieran ser incluso benéficos para nuestro país. Me explico. Por un lado, está el factor de Donald Trump, que desde luego muchos previmos como un aspecto que iba a presionar, como lo está haciendo, a nuestro país en relación con distintos temas, pero que en la inseguridad iba a cifrar su principal énfasis. Y así ha ocurrido. Otra cosa es que la propaganda del gobierno federal haya implementado todo un mecanismo a través del cual pretenden culpar o llamarnos antipatriotas a todos aquellos que estamos cifrando ese hecho y algunos incluso que lo festejan y más aún, no es nuestro caso, que apoyan a Donald Trump. El asunto es que la respuesta que ha dado el gobierno mexicano, como generalmente ocurre con el populismo, es fundamentalmente propagandista. Pero además, lo que se encuentra fuera de esa epidermis mediática, discursiva o demagógica, es que sí ha significado una presión para Claudia Sheinbaum y en ese sentido, por supuesto que es venturoso para nuestro país. Cifrémonos en hechos y acompañémoslos de la opinión, pero antes de la misma, cifrémonos en hechos. Ustedes han visto cómo se ha combinado comunicación o propaganda, sí, con actos en contra de la inseguridad que no habíamos visto en mucho tiempo. Que no los vimos entre 2018 y 2024, en donde predominó la estrategia de abrazos. ¿Esto quiere decir que hay una ruptura entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador? No, incluso al contrario. Claudia Sheinbaum es, digamos, dentro de esa esfera mediática, la imagen que ocupa un puesto. Y Andrés Manuel López Obrador es, sin duda, el peso político, digamos, fáctico, que lleva a cabo las decisiones. El tema no es si hay una diferencia entre ellos, sino cómo juntos enfrentan esa serie de presiones que les ha significado Donald Trump. Y entonces sí vemos el día de hoy, ¿para qué pormenorizar? Y menos en esta vía donde hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje, pero digamos, el día de hoy, pues hay una noticia importante en relación con el combate a la inseguridad en Sinaloa. Situaciones que, insisto, no habíamos visto, o la incautación de distintos drogas que tampoco ocurría eso en nuestro país y permitía que estos grupos del CEO trabajaran a sus anchas. Esta presión exógena ha significado un replanteamiento dentro del gobierno federal para enfrentar esa inseguridad. Y aquí emerge otro factor, el factor Rubén Rocha. El día de hoy, Carlos Loret de Mola en el Universal detalla, con toda la credibilidad enorme que él nos merece, pues información en efecto que respalda la decisión de Claudia Sheinbaum por separarlo del cargo. Ahí tenemos, como les habíamos dicho a ustedes hace 3 semanas, ¿lo recuerdan? Que estaba en el escritorio de Claudia Sheinbaum ese documento y estaba la decisión de ella por sacarlo, pues en efecto sigue o permanece. El asunto es cómo operar esa decisión que no signifique una muestra de debilidad del gobierno y desde luego tampoco haya una distancia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De ahí que en el rejuego de símbolos, su hijo, a quien él le heredó también el partido, se haya tomado una fotografía con el impresentable gobernador de Sinaloa. Ya veremos cómo se desarrolla ese factor. Lo cierto es que ahora mismo es un elemento político para entender la situación de presión inédita. No se había dado durante toda la administración de Andrés Manuel López Obrador, y que significa o podría significar una debilidad, insisto, venturosa para nuestro país, porque nadie en su sano juicio podríamos disentir pues de una estrategia efectiva de combate a la inseguridad en el país. El otro factor es el factor Morena. El hecho de que en su origen se haya aglutinado con distintas y muy contrastantes personalidades, con trayectorias y actitudes igualmente contrastantes, ha empezado a hacer explosión interna. Primero vayamos a lo evidente. Y lo evidente es que en efecto hay amplios y muy poderosos sectores dentro del partido que no están de acuerdo con la afiliación de los dos Miguel Ángel Yunes. Menos desde luego la que se avisó de manera mediática con el hijo, con el senador, con Yunes Márquez. Y sin embargo vemos que en esa operación participó Gerardo Fernández Noroña. Y también Adán Augusto, la fotografía ahí está, en donde el senador dice: me siento como en mi casa, aludiendo a las paredes, guindas, al partido Morena. Y no pasaron 6 horas cuando Rocío Nale expresó su total repudio, un repudio que no había expresado ella cuando salió de compras a Adán Augusto y adquirió a Yunes Márquez. Un disgusto que no manifestó cuando fue el voto, el de este senador impresentable, que determinó la debacle de nuestro sistema judicial, sino que ahora que le llega el agua a los aparejos, dirían nuestros abuelos, ahora que le llega la reverberancia al Estado que ella gobierna, es cuando manifiesta su profundo enojo. Y dice más, acusa de lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas, a Miguel Ángel Yunes Márquez. Y dijo también que presentaría, como ya presentó, los documentos a la Comisión de Honor y Justicia de Morena. El caso es que, como dice Xóchitl Gálvez, sin duda tiene razón desde mi punto de vista: gobernadora, presente esos documentos ante la Fiscalía General de la República. Pero ese es, apenas en esta reseña que hago, un elemento entre muchos otros. Algunos ya se hicieron públicos y otros son soterrados. La incomodidad que le representa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pedro Aces, aunque al mismo tiempo también la permisividad de la existencia de este tipo de pintorescos, y no solo pintorescos, personajes, en virtud de sus alianzas, las que tiene con Ricardo Monreal. Y, por supuesto, las diferencias enormes que hay entre el coordinador, ya citado, de la Cámara de Diputados, con Adán Augusto, quien apenas hace poco más de 2 meses y 7 días informó de un proceso de averiguación y de posibles demandas judiciales en contra de quienes resultaran responsables sobre supuestos malos manejos en el Senado, que fueron además mal planteados por el propio Adán Augusto, y ha tenido que quedarse callado. Y quedarse callado no es sinónimo de plegarse, créanme ustedes, la lucha interna también entre ellos es encarnizada. Y entre los duros de Morena, que no están de acuerdo con este nombramiento, que no están de acuerdo con Pedro Aces, que no están de acuerdo con ninguno de los coordinadores parlamentarios del Senado ni de la Cámara de Diputados, también el asunto está muy complicado. Y esto se expresa además, claro está,
en la estructura digital de propaganda, porque pues no saben qué hacer, están huérfanos los propagandistas de la 4T que ustedes conocen muy bien, junto con otras personalidades que nosotros hemos detallado en sus perfiles en libros como estos, de tal manera que vaya cosa, factor Trump, factor Morena, pueden ser en efecto los que generen una inestabilidad importante, muy importante para el gobierno de la autoproclamada 4T. Nosotros vamos a seguirle la pista a estos dos asuntos, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.